Muy buenos días, Alfonso, y buenos días a todo el público que siempre te escucha. Antes de comenzar con el tema de esta mañana, quería algún tipo de reflexión o comentario sobre la situación allá en Palestina. Me preocupa mucho de que hay gente que rápidamente adjudica esto fundamentado en el libro sagrado de una tribu nómada de la Edad de Bronce. Sí, es mucho más complejo que eso. Obviamente, esas posiciones son parte de una propaganda que las potencias imperiales, ¿verdad?, que han dominado el planeta desde principios del siglo XX, han establecido para justificar la ocupación de la tierra palestina y el genocidio y desplazamiento que se está viviendo ahí cada vez de manera más dramática. Hay mucha gente que se da por sorprendidos de que haya ocurrido este ataque de resistencia y autodefensa por parte del pueblo palestino, porque no están al tanto de todos los operativos que diariamente el ejército israelita y las agencias de represión israelita pues ocasionan, todo el daño que ocasionan al pueblo palestino. En realidad es una situación terrible de desplazamiento y de genocidio, de control total del movimiento de los palestinos y de asesinatos diarios. El número de niños asesinados en los últimos años sobrepasa los 2.500. Y esto hay que mirarlo de ese contexto mucho más amplio. Hay una situación injusta, históricamente abusadora, que está apoyada por la narrativa de los países occidentales y que está todos los días ocasionando grandes sufrimientos al pueblo palestino. Y cuando hay violencia y se agotan todas las medidas disponibles, pues se recurre a la violencia, y no es la primera vez. Recuerda que en la tierra de Palestina pues se establecieron a la fuerza, establecieron las potencias occidentales el Estado israelí. Desde que se estableció en el 48 no ha parado de expandirse y de seguir desplazando a los palestinos. Así que esto es un problema del planeta en términos del crimen que se comete ahí. Sin embargo, Alfonso, se invisibiliza todos los días. La prensa occidental no reseña todos los crímenes atroces que se cometen allí diariamente por parte de las fuerzas del ejército de Israel. Y por eso es que de repente, esto es un ataque terrorista y esto es una cosa terrible, salvaje, cuando no tienen idea de lo que se está viviendo allí. Así que me parece que debe ser un momento para educarse, mirar la historia del pueblo palestino, mirar la historia de la ocupación de los países occidentales, particularmente por Inglaterra, de la tierra palestina, y cómo se ha desarrollado este proceso de desplazamiento a sangre y fuego por parte de Israel. Y por eso ahí, cuando ustedes vean esa historia, no se van a sorprender de lo que está pasando. Bueno, entonces vamos al tema de la mañana, como si el presidente Biden y el Congreso no tuvieran bastantes problemas. Tenemos una Cámara descabezada, tenemos este conflicto allá, pero hay dos vacantes en la Junta de Control Fiscal. Tengo entendido que una de ellas lo puede hacer, algún paréntesis, el gobierno federal caminan y mascan chicle a la vez, ¿verdad? Pero ciertamente Puerto Rico no debe estar entre las primeras 250 prioridades para la mañana de hoy en Washington. Pero, tengo entendido de que el presidente puede nombrar uno del saque y el segundo tiene que hacerlo con el consentimiento de la Cámara o del Senado. Mira, recuerda que la ley promesa no requiere que haya confirmación de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal por parte del Senado, conforme a la decisión del caso de Lutier en el Tribunal Supremo. Sin embargo, el mecanismo es complicado porque requiere que los líderes congresionales, tanto el speaker de la Cámara, el presidente de la Cámara de Representantes, como el líder de la minoría, y igualmente el líder de la mayoría del Senado y el líder de la minoría del Senado, hagan unas recomendaciones para que el presidente escoja de unas listas. Y el presidente tiene el nombramiento de una sola de esas personas que lo puede hacer inmediatamente, y ese era Justin Peterson, que nombró Trump.
y que por ende Biden podría nombrarlo, pero todos los demás miembros tienen que salir de las listas de los líderes congresionales, y ninguno de los líderes congresionales que está ahora estaba en las posiciones anteriores. Así que ha habido unos cambios, tanto en la Cámara, que está descabezada, como en el Senado, porque cuando se nombra la Junta, el Senado era republicano. Así que tiene que iniciarse el proceso de consulta de los líderes que estén ejerciendo estas funciones en la Cámara y el Senado Federal para hacer estas listas y entregárselas a Biden. Esto implica, Alfonso, que para enero, porque hay 2 vacantes actualmente, pero hay que tomar en cuenta que para enero todos los nombramientos se van a vencer. Si bien es cierto, no se tienen que ir y pueden continuar hasta que un sucesor sea nombrado o hasta que sean ratificados. Algunos de esos miembros han sido ratificados previamente. Yo opino que parte del proceso de estas últimas 2 renuncias tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es un plan que podría acabar con cualquiera de los llamados logros de la Junta de Control Fiscal, particularmente con la reestructuración del gobierno central, de edificios públicos, de los sistemas de retiro, etcétera. Porque tú sabes que ellos alegan que con esa reestructuración han logrado resolver el problema de las finanzas y de la deuda del gobierno central y de esas corporaciones públicas, y sin embargo reconocen también en su último plan fiscal que al 2027 vuelven los déficits estructurales y que eso implica que no va a haber suficientes ingresos para cubrir los gastos del gobierno. Así que me parece que hay una gran oportunidad para que esos miembros de la Junta de Control Fiscal que se les vencen los nombramientos escojan no seguir participando en el proceso, porque así se salen. Recuerda que con Natalie Yaresco pasó lo mismo. Natalie Yaresco, una vez terminó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, se fue corriendo porque no lo explicó, ¿verdad? Se fue a trabajar con uno de las compañías estas buitres que han sacado mucho dinero, se han lucrado del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que es Ernst & Young. Y esto tiene que ver también porque evidentemente estaba iniciándose el proceso de la reestructuración de la deuda, que es el más difícil. En la reestructuración de la deuda de la autoridad se juega todo, Alfonso, porque si el cargo híbrido que quieren implantar tiene el efecto que se anticipa en la economía, pues todo lo demás se va a hacer sal y agua. Así que a mí me parece que con los cambios que han habido en el liderato de tanto la Cámara de Representantes, que ahora está descabezada, y del Senado, pues los miembros de la Junta actuales van a tratar de zapatearse del problema que tienen. Entonces, fíjate la situación de que Robert Mujica, que es el nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, se quedaría sin junta porque ninguno de los miembros que están sentados actualmente y que lo nombraron a él estaría a partir de enero del próximo año. Una situación complicada para cualquier director ejecutivo, porque los directores ejecutivos llegan a las juntas de directores como parte de un proceso de confianza, en donde una junta se ponen de acuerdo, la mayoría de una junta, 5 de 7 en este caso, y deciden que se nombre a una persona, pero si las personas que lo nombraron no están, es un proceso un poquito difícil para ese director ejecutivo, para Robert Mujica. Así que se crea una nueva capa de incertidumbre en el proceso de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque estos que vienen nuevos no se sabe cuál va a ser la cabeza, cuál va a ser la historia, porque aunque ya no pueden hacer cambios en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central ni de las otras corporaciones, sí pueden hacer cambios en el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque cualquier cambio que sea muy dramático podría provocar que la jueza se canse y desestime el caso de quiebra, y entonces se tenga que pasar al nombramiento del famoso síndico o receiver para que se pueda disponer de un aumento de la tarifa para pagarle a los acreedores. Así que me parece que esto crea una inestabilidad bien importante, Alfonso, porque no se sabe
qué van a escoger esos miembros que se les vence el nombramiento y de seguro escogen salirse de la Junta para evitar la debacle que podría traer un plan de ajuste de la deuda que cree tremendas consecuencias económicas. ¿Esa inestabilidad nos afecta positiva o negativamente o no sabemos todavía? Bueno, me parece que en vista de que la Junta es un cuerpo dictatorial, son 7 procónsules que nadie escogió aquí, cualquier tropiezo que ellos tengan lo que hace es, obviamente, dejar bien claro la injusticia e irracionalidad de tener esa Junta de Control Fiscal y ayuda a que se pueda seguir denunciando el proceso de coloniaje que estamos viviendo bajo esa Junta de Control Fiscal. A mí que se vayan todos de cualquier manera, porque renuncien, porque lo saquen de allí. El objetivo número 1, ¿verdad?, en términos de esta nueva etapa del coloniaje norteamericano debe ser sacar esa Junta de Control Fiscal que le niega a los puertorriqueños todos sus derechos, tanto humanos como democráticos, porque aquí lo único que hay derecho en la legislatura y el gobernador es el derecho al pataleo, porque la Junta puede eliminar cualquier legislación, cualquier, Alfonso, que decida la legislatura y el gobernador aprobar. Así que aquí nadie está libre del poder completo y autoritario de esa Junta de Control Fiscal. Así que yo creo que es una gran coyuntura para los sectores que denuncian a la Junta de Control Fiscal, pues que podamos pues presentar el cuadro actual y el cuadro que se avecina para fines de que se pueda entender que ni aún una junta que tenga todos esos poderes puede resolver los gravísimos problemas que tiene Puerto Rico, porque, Alfonso, no han resuelto ningún problema, porque si ellos dicen que resolvieron el problema de la deuda del gobierno central, pues mira, ya es obvio que ellos admiten, está por escrito, que ya vienen unos déficits estructurales que podrían traer a una segunda quiebra. Así que nada lo han resuelto de manera permanente, como el texto de la ley promesa establece, que las reformas tienen que ser permanentes y que es para arreglar la responsabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico. Así que sería parte del proceso de fracaso de esa Junta de Control Fiscal. Así que yo pienso que los nuevos que van a venir, si son una mayoría demócrata, no van a querer hacer ningún cambio dramático, así que seguiremos en las mismas aquí, sufriendo unas políticas que no tienen ningún sentido para Puerto Rico, y eso pues podría implicar que tengamos un plan de ajuste de la deuda como ya está concebido y que tendría unas consecuencias dramáticas para el pueblo de Puerto Rico. Más allá de los comentarios que han hecho a lo largo desde que entró la Junta de Control Fiscal, yo recuerdo a María de Lourdes Santiago, que decía que a la Junta ni un vaso de agua, y quizás algunos comentarios de del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Aquí usted ha escuchado al bipartidismo o al Proyecto de Dignidad hablar sobre la Junta y más allá de hablar sobre la Junta, de criticarla? No, Alfonso, el bipartidismo se adaptó. El bipartidismo tuvo la oportunidad de impugnar la ley promesa, nunca plantearon en términos judiciales, y aunque siempre hay que tener, ¿verdad?, una madurez y escepticismo con la efectividad de los procesos judiciales, pero tienes que agotar el recurso y hubieras tenido que plantearlo si ibas a ser responsable con el pueblo de Puerto Rico, y nunca lo hicieron. Y el último aguaje de Tatito Hernández de ir al Tribunal Supremo en cuanto a la reforma laboral no planteó el issue central, que es la inconstitucionalidad de la ley promesa, porque está fundada en el racismo de los casos insulares. Así que cualquier queja que ellos tengan ahora siempre es marginal, es referida a que la Junta decidió esto, a la discreción que tiene la Junta, no van al centro del problema, que es la estructura colonial. Y no vas a ver ese tipo de denuncias. Recuerda que con la Junta de Control Fiscal y con la ley promesa, la clase política quedó marginada a distribuir el presupuesto que la Junta determina, así que ni siquiera tienen discreción sobre el presupuesto, es lo que la Junta diga. Y ellos se han ocupado de sacarle el máximo a esas migajas que le deja la Junta
en términos de la poquita discreción que ellos pueden ejercer negociando con la Junta, y se han olvidado del resto de los problemas del país. Así que es una clase que solamente se dedica a obtener prebendas mínimas del proceso de gobernanza colonial, y no van a hacer nada más. Así que no, ni siquiera vas a ver, obviamente, al Proyecto Dignidad, que ya tú sabes dónde tienen la cabeza. Tienen la cabeza en la libertad de las personas, en el cuerpo de las personas, y no tienen ninguna agenda social ni política en el país. Ellos no han articulado ningún tipo de proyecto, y no están luchando por ninguna de las reformas que hacen falta para sacar a Puerto Rico de este pantano en el cual estamos. Bueno, y cuando nos dicen que cuando se habla de proyectos de ley allá en Estados Unidos para que la Junta se vaya más temprano, ¿eso tiene alguna viabilidad o eso es o eso es gastar saliva? Bueno, con el control republicano de la Cámara de Representantes, más el control de la minoría radical nazi que hay allí, de quién va a ser el speaker y qué se puede hacer allí en la Cámara, no hay ninguna posibilidad. El proceso sería totalmente absurdo para ellos, ¿verdad? Así que un proyecto de ley, por ejemplo, que rebusca los requisitos para que la Junta se vaya y acelere el proceso de salida, podría ser de alguna ayuda para Puerto Rico. Yo creo que eso es insuficiente todavía. El proyecto debe ser para derogar la ley. Más ni siquiera eso tendría éxito. Mira, esta mañana, Alfonso, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, fui al docket, al registro del expediente judicial del caso de la ciudad de Detroit, y todavía está abierto. Hace unos días atrás emitieron una orden el tribunal. ¿Y eso qué significa? Que mientras haya un caso de título 3 abierto, y el caso de Detroit se confirmó en el 2014, aquí apenas se confirmó el caso en el 2022. Mientras el caso esté abierto, la Junta de Control Fiscal es la que maneja el caso. Así que hay Junta para rato. Si no se enmienda o deroga la ley, la Junta va a permanecer, aunque logre los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Hay el problema de que la sección de la ley promesa que habla sobre la administración de los casos de título 3 dice que quien administra los casos es la Junta. Así que no se podría ir. Y ese es un problema que aquí nadie discute. ¿Cuándo se va la Junta? Pues mira, según ese análisis que te estoy mencionando, no hay fecha de salida. Detroit lleva 6 y 3, son 9 años en un proceso de administración de un caso de capítulo 9 que es de 18,000 millones de dólares. El caso de Puerto Rico es de 150,000 millones de dólares, con 90,000 millones de dólares en deuda de bonos. Así que imagínate todas las complejidades que este caso puede acarrear. Y eso implica, Alfonso, que si no se hace algo dramático, si por ejemplo la nueva clase política que va a venir en el 2024, que ya hasta el nuevo día lo acepta, pues tiene que plantearse unas estrategias contundentes para sacar a la Junta de Control Fiscal de aquí, porque si no, vamos a tener Junta per secula seculorum. Al margen de lo que nos digan, porque eso, cuando le preguntan a los políticos en la banda M metropolitana, ¿no? Siempre hablan, no, vamos a hacer algo vamos a salir de la quiebra pronto. Salir de la quiebra, Alfonso, ¿qué significa eso? Esa es la primera pregunta. Salir de la quiebra, según la ley, es tener 4 presupuestos balanceados consecutivos. Primer problema, ¿están balanceados los presupuestos que se han aprobado luego de la confirmación del plan de ajuste de la deuda? Yo creo que no, porque por lo menos el primer año el gobierno no le pagaba la luz a la Autoridad de Energía Eléctrica, y no puede haber un presupuesto balanceado si tú no pagas la energía eléctrica del gobierno. En el segundo año se llegó a un acuerdo ahora, recientemente, para el saldo, ¿verdad?, mediante un plan de pago de esa deuda. Así que hay una duda fundada sobre si estos primeros 2 presupuestos están balanceados. El otro tema es que todavía no hay estados financieros.
Y se supone que para que se pueda determinar si un presupuesto está balanceado, tiene que haber un estado financiero, y el atraso es de 2 años. Así que todavía no está disponible el estado financiero del primer año fiscal luego de la confirmación del plan de ajuste de la deuda. Si tú tienes que contar que sean 4 presupuestos balanceados y bajo el mejor escenario los primeros 2 están balanceados, te quedan todavía 2 presupuestos adicionales balanceados que van a tener el problema de que ya empieza la curva descendiente de los fondos federales, que son los que sostienen artificialmente el crecimiento económico. Y si eso empieza a manifestarse, pues la probabilidad de que el presupuesto sea deficitario, el próximo, el cuarto, pues va a ser bastante alta. Pero no se queda ahí la ley promesa. Dice que hay que tener acceso a los mercados a costos razonables. Mira, en primera instancia hay que mirar que las casas acreditadoras de los bonos y de la deuda de los gobiernos y de las corporaciones privadas no están mirando a Puerto Rico. Se salieron de Puerto Rico. ¿Quién va a comprar un bono si no hay un rating de las casas acreditadoras? ¿Quién va a comprar un bono si todavía no están los estados financieros al día? Así que es bien difícil, aunque la señora Natalia Yaresco redujo el ámbito de lo que es acceso a los mercados a costos razonables cuando dijo que no había que emitir bonos, sino estar listos para emitir los bonos. ¿Quién va a comprar eso? ¿Y quién va a decir que están listos para emitir los bonos? Así que, fíjate todas las complicaciones. Sí. Y la tercera complicación es, ¿y los casos de título 3, quién los va a manejar? Si la ley promesa dice que el representante exclusivo de los deudores del gobierno de Puerto Rico en los casos de título 3 es la Junta de Control Fiscal, pues no se pueden ir, porque hasta que no terminen esos casos, tienen que seguir manejándolos. Y esa es la situación, que nadie acepta eso. ¿Te acuerdas que yo escribí unas columnas en un rotativo de la capital donde David Ski me contestó y me dijo, no, es que nosotros nos queremos ir, nuestra intención no es quedarnos para siempre? Y yo le decía, pero contéstame el asunto de los casos, de qué va a pasar si los casos continúan por muchos años. Y el tipo no abordó el problema. Él es abogado y es experto en la ley de quiebra federal. Él es profesor de quiebra y no acepta eso, que los que llevan el caso de quiebra tienen que quedarse manejando el caso de quiebra hasta que el tribunal los cierre. Y en este caso no se sabe cuándo se van a cerrar estos casos, mucho menos cuándo se va a cerrar el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que aparentemente es el último. Pero toma nota sobre cómo va el caso del gobierno central. Hay más de 3,000 reclamaciones, que son casos judiciales y reclamaciones de acreedores, que no se ha determinado la cuantía, Alfonso, que hay que pasar por un proceso de ajuste de la cuantía, de determinación de cómo se liquida, cómo se traduce eso en dólares y centavos. Y hay un proceso de mediación, de negociación y de arbitraje. ¿Cuánto va a tomar liquidar eso? Eso puede tomar muchos años. Y el otro tema es que no van a pagar a los acreedores no asegurados sino hasta que se termine la liquidación de esos casos. Así que los acreedores no asegurados del gobierno central todavía les toca esperar mucho tiempo antes de recibir el primer centavo. Y eso tiene que manejarse por el tribunal, por la jueza Taylor Swain o su sucesor o sucesora. Así que esto va a ir para largo, Alfonso. Sí. Y eso la gente no lo quiere aceptar. Y están soñando con pajaritos preñados. La ley 53 se llamaba ley para terminar la quiebra de Puerto Rico. Nada más lejos de la verdad. Así que hay que romper con ese discurso iluso y también, por otro lado, malicioso de querer meterle al pueblo la idea de que la Junta está a punto de irse. Nada más lejos de la verdad. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que pase buen día.